¡Necesito un mensajero! ¡Fuera de mi camino! ¡Gas! ¡Las máscaras, apresúrense! ¡Mi máscara! ¡No cierra! ¡Mi bigote! ¡Mi bigote! ¡No cierra! ¡Mi máscara no cierra! ¿Está despejado? ¿Estamos seguros? Todo despejado. En un periodo de más de 30 años, de 1914 a 1945, más de 60 millones de personas morirían. En el conflicto más sangriento que el mundo haya visto. Todo comenzó en los barrios pobres de Viena. A la edad de 25 años, el joven Adolf Hitler es un pobre y solitario aspirante artista que lucha por sobrevivir. Sus padres han muerto y dejan a Hitler completamente solo en el mundo. Era un alma perdida, quería ser artista, pero no pudo ingresar a la escuela de arte y terminó viviendo en una posilga. Solo y sin recursos, su única fuente de ingresos económicos es vender pinturas en las cercanías de la ciudad por casi nada de dinero. Hitler no contaba con un plan B cuando fue rechazado.
No sabía qué hacer. Él estaba a la deriva. Tenía muy poco dinero, llevaba una existencia muy precaria, no tenía una meta clara en la vida. Se encontraba esperando a que algo sucediera. Muy pronto, un evento a 700 kilómetros cambiaría todo. El 28 de junio de 1914, asesinan a Francisco Fernando, el archiduque de Austria, cuando estaba de visita en Sarajevo. El objetivo de este asesinato es recuperar parte del Imperio Austrohúngaro con el fin de ampliar Serbia o Yugoslavia. En el plazo de un mes, el Imperio Austrohúngaro le declara la guerra a Serbia. Este hecho desencadena una serie de reacciones al tiempo que las alianzas fuerzan a las potencias más importantes a tomar partido. Contra toda esta situación, el Imperio Británico, la República de Francia y Rusia comienzan a ser conocidos como los aliados. Mientras que el Imperio Austrohúngaro, Alemania y el Imperio Otomano forman las potencias centrales. Esta sería la Primera Guerra Global. Hombres de ambos bandos se apresuran a unirse a la pelea. A estas alturas, Hitler ya había abandonado el ejército austríaco. Con ideas antisemíticas, no tiene ninguna intención de pelear por la patria multicultural a la que pertenece. Es un apasionado patriota alemán, atrapado en el imperio multiétnico y con diversidad de razas como era el de la Casa de Habsburgo. Como austríaco es un pangermano. El ejército austríaco finalmente fuerza a Hitler a volver a las filas. Intentó entrar al ejército austríaco y falló el examen físico. No fue considerado apto para sostener un rifle. Liberado del pelotón austríaco, Hitler se dirige a Alemania, una nación que, según él, posee una raza pura. Es aceptado en el ejército alemán, que aceptaba a cualquiera, puesto que buscaban crear la fuerza beligerante más grande que el mundo hubiera visto. Finalmente, Alemania le dio a Hitler lo que siempre quiso: un lugar al que pertenecer. Formar parte del ejército alemán en la Primera Guerra Mundial fue algo que Hitler amó profundamente. El patriotismo rebosaba en esas filas y Hitler fue arrastrado por este sentimiento. ¡Dos! ¡Tres! Durante todo el año 1914, Hitler se entrenó como soldado en el ejército alemán. El ejército alemán era considerado el mejor ejército del mundo. Consistía en una fuerza masiva, bien equipada, bien entrenada y muy bien dirigida. Ser parte del ejército alemán era algo que Hitler amaba. La estructura del entrenamiento transformó a Hitler en un devoto soldado alemán. Se suma al 1,5 millones de alemanes que marchan hacia la frontera con Francia para enfrentar a las fuerzas aliadas unificadas. En la historia de la guerra, nunca se habían enfrentado dos ejércitos de esta magnitud. Cuando echas un vistazo a la Primera Guerra Mundial, todo se centra en ametralladoras y todo tipo de nuevos artefactos de matanza. Es el comienzo del siglo XX, como una nueva era tecnológica. Ya no se trata de hombres a caballo, se trata de una guerra a motor. El avanzado arsenal convierte el conflicto en una masacre. Asesinan a 230 hombres cada hora. Una muerte cada 15 segundos. Descubrieron que si cavaban trincheras más profundas y usaban ametralladoras, pocas tropas podían detener a una gran fuerza atacante.
Era de suma importancia que a los invasores no se les permitiera el paso. De esta manera aparecieron las trincheras y finalmente se extendieron a través de todo el Mar del Norte. Desde octubre a noviembre de 1914 vimos una línea de trincheras cruzando 700 kilómetros desde el Mar del Norte hasta Suiza. Las trincheras cubrieron más de 40.000 kilómetros. Si se colocaran a lo largo, su longitud rodearía la Tierra. Pronto después de que comenzara la guerra, ambos partidos se dieron cuenta de que podían atrincherarse y así impedir que un bando desplazara al otro. Podrían hacerlos retroceder tan solo un poco, significando un costo horrendo. Como resultado, la guerra quedó estancada en el norte de Francia. Después de un movimiento rápido hacia la Bélgica neutral, Alemania se encuentra atascada en las violentas trincheras con los aliados en el norte de Francia. En la Primera Guerra Mundial, el este y el norte de Francia quedaron totalmente devastados. No solo a causa de las trincheras, sino a causa del bombardeo también. Docenas de pueblos franceses y aldeas desaparecieron. Fueron totalmente destruidas. Un comandante del pelotón en el ejército francés es uno de los primeros en salir herido. Regresa al campo decidido a tomar ventaja sobre los poderes centrales. Su nombre es Charles de Gaulle. De Gaulle, a nivel personal, era arrogante. Había escogido la carrera militar porque creía en la aventura. Él creía en la campaña de Napoleón. Hijo de aristocráticos intelectuales, de Gaulle está decidido a inventar nuevas tácticas. Comienza por labrarse un nombre aventurándose en los campos de batalla. Y se adentra en el territorio enemigo para espiar a los alemanes. Sí, de acuerdo. Misión tras misión, de Gaulle regresa con información vital, lo que le gana una mención por valentía. Esto demuestra su liderazgo nato y que le espera un futuro prometedor. En Londres, otro joven militar está convencido de que puede romper el estancamiento en el norte de Francia. Entonces se acerca al joven del bar y le dice, oiga, perdónenme, yo... Nacido en una de las familias más adineradas de Gran Bretaña, es ascendido con una rapidez inusual. Y llega a convertirse en el primer lord del almirantazgo. Su nombre es Winston Churchill. Churchill tenía gran confianza en sí mismo. Y es fácil darse cuenta por qué. Era el hijo de Lord Randolph Churchill, un político brillante. Así que Churchill, desde muy joven, se vio a sí mismo ejerciendo un papel de liderazgo en la política casi como por mandato divino. Plan del que está seguro hará cambiar la suerte de los aliados. En 1914, Winston Churchill era el chico maravilla de la política británica. Pensaban que era un genio, incluso él mismo pensaba así. Representaba una gran ventaja porque era el único en el gobierno que entendía la guerra. ¿Y si enviáramos la flota hacia el sur, hasta el Mar Negro? ¿Y reabastecer a los rusos? Exactamente. Imposible. Sí, sí es posible. A través de Galípoli. ¿Galípoli? No. Por ese camino podemos penetrar. Con todo el respeto, estamos aquí para dar información. Señores, eso es lo que haremos. Muchos de los que trabajaron con Churchill pensaban que era un hombre de contradicciones. Era un personaje sugestivo. Sus amigos lo reconocían así porque era muy talentoso y sus enemigos porque era muy peligroso. La península de Galípoli está fuertemente resguardada por los poderes centrales.
El plan de Churchill es abrirse paso a través de la estrecha angostura, tomar Constantinopla y llegar hasta Rusia. De esta manera, los aliados podrían reabastecer las tropas rusas y fortalecer al frente del este. Si llegaran a tener éxito, los aliados podrían cambiar la corriente de la guerra y aplastar a los poderes centrales. La armada la conforman más de 100 barcos de guerra que zarparon hacia lo que sería la invasión anfibia más grande que hubiera visto el mundo. En Londres, Churchill espera las noticias de su tropa atacante. La gente me pregunta cuál es la decisión más difícil que haya tomado y siempre reconozco que es la de enviar hombres al campo de batalla. Y la peor parte de todo es la noche en la que comienza la batalla, porque sabes que solo quieres una cosa. Y sabes también que en pocas horas comenzarás a recibir llamadas del campo de batalla de parte de los comandantes para decirte cuántos jóvenes soldados han fallecido. ¿Sí? Van a mitad de camino. Por Ya el deberían estrecho. haber llegado. Lo lograron. 4 embarcaciones se hundieron. Y otra está en llamas. Las pérdidas eran de esperarse. La flota está pidiendo permiso para regresar. Deben continuar presionando a toda costa. Esto es la guerra. Ante el horror de esa primera noche, los generales y los almirantes se dieron cuenta de que en vez de realizar el ataque que les haría ganar la guerra sin grandes derramamientos de sangre y que acabaría con la carnicería que se estaba llevando a cabo en el frente del este, las tropas se encontraron con una ráfaga de balas y artillería. El número de víctimas fue desastroso. Pronto el mar se tiñó de rojo. Las pérdidas de los países aliados, incluyendo Australia, Nueva Zelanda, Francia, India y Gran Bretaña, fueron inmensas. En total, 56.000 tropas fueron asesinadas y más de 130.000 fueron reportados heridos o desaparecidos. Las noticias de las terribles muertes ocasionaron un tremendo impacto en casa, especialmente en Australia y Nueva Zelanda. Nunca antes se había visto el nivel de muertes que hubo en el año 1915 en Galípoli. La invasión resulta un fracaso devastador. Casi no se ganó ningún terreno. Y la ruta para llevar suministros a Rusia permanece cerrada. Galípoli fue un desastre y es difícil exagerar el daño que causó en su reputación. Creo que estaba equivocado y pagó un terrible precio político por eso, lo que mucha gente creyó que sería el fin de su carrera. El público está indignado por la masacre. Alguien tendrá que ser el culpable. Y todos los dedos apuntaban a un hombre. Se acabó. El plan era sensato. Disculpe. El plan era sensato. Todo lo que había que hacer era continuar Temo hacia que sus adelante. servicios como primer lord del almirantazgo ya no son necesarios. Espero su carta de renuncia para mañana en la mañana. Cuando Churchill fue despedido, pensó que su carrera había terminado. Pero eso no significaba un melodrama para él. Daba la impresión de que estaba acabado. Es difícil imaginarse a Churchill siendo humilde ante algo como Galípoli, pero eso lo escarmentó. Derrotado y humillado,
La carrera de Churchill estaba prácticamente arruinada. Le ofrecieron un trabajo de oficina, pero lo rechazó. Sabía que si algún día llegaba a redimirse, necesitaba un nuevo camino. Así que hizo lo impensable. Se alistó en la Armada Británica y fue directo al frente de batalla. Entre los soldados alemanes posicionados en las trincheras a lo largo del frente oeste está Adolf Hitler. Incluso después de meses al frente de la batalla, su punto de vista extremo en el ámbito político y su notorio racismo lo convirtió en un marginado entre los demás hombres. Hitler era considerado por las otras tropas como alguien solitario, alguien bastante excéntrico, peculiar y de pocas palabras. Pero lo que le faltaba de popularidad lo compensa con su ciega ambición. ¡Mensajero! El comandante quiere que lleve esto al 3er batallón. Bien. ¡Ahora! Sí, señor. El papel de mensajero que desempeñaba Hitler es quizá la tarea más peligrosa en las trincheras de una guerra, porque al ir de trinchera en trinchera estaba expuesto al fuego del enemigo. La tasa de mortalidad de los mensajeros era bastante significativa. ¡Retrocedan! Los alemanes se están retirando. Hitler ha sido herido y tiene un encuentro con el soldado Henry Tanday, un soldado británico. Tanday tiene a Hitler en la mira y, aunque era un soldado entrenado, no es capaz de apretar el gatillo. Si Tanday hubiera apretado el gatillo, Hitler hubiera muerto en el campo de batalla de la Primera Guerra Mundial y todo el curso de la historia de la humanidad sería distinto. Como le han perdonado la vida, Hitler comienza a creer que está destinado a la grandeza. A casi 10.000 kilómetros de distancia, Estados Unidos no tiene nada que ver con la guerra en Europa. Están batallando su propia guerra con Pancho Villa.
El general de la Revolución Mexicana está llevando a cabo ataques a lo largo de la frontera suroeste de Estados Unidos. Estados Unidos acaba de declarar su apoyo al presidente mexicano, enemigo de Villa. A modo de represalia, Villa y sus hombres atacan un tren de Estados Unidos. Asesinan a 16 ciudadanos civiles en el ataque, lo que obliga al país a tomar medidas. Casi 5.000 tropas estadounidenses atraviesan la frontera con México para derrotar a Villa. Pero para un ejército tradicional era casi imposible luchar contra unas fuerzas guerrilleras. Pero un capitán del ejército está decidido a hacer las cosas diferentes. Su nombre es George S. Patton. Los ancestros de Patton lucharon en la Guerra de Independencia de Estados Unidos y en la Guerra Civil. Creció con el deseo de convertirse en un héroe militar. Había adquirido la reputación de ser listo, fuerte y despiadado. Pero contaba con otra cualidad esencial para un líder militar. Entendía el poder de la tecnología y no quería pelear con caballería. Estaba en la búsqueda de nuevas tecnologías que cambiarían la naturaleza del campo de batalla. Entonces, el automóvil era bastante nuevo. Si sujetan un arma a un auto, habría un nuevo instrumento de guerra. Lo que Patton no sabe es que está a punto de revolucionar el concepto de guerra. Creo que Patton conocía una sola dirección y era hacia adelante. Tenía mucho carisma, era un líder muy extravagante. Creía que era demasiado presumido, pero eso no está tan mal siempre y cuando se tradujera en un buen liderazgo, aunque igual se excedía. Casi inmediatamente, Patton es capaz de llevar su plan a la práctica. Y lanza un ataque sorpresa en el campamento de Pancho Villa. ¡Más rápido! ¡Tenemos que alcanzarlos! ¡Demonios! ¡Vamos, vamos! Los bandidos no se pueden equiparar a Patton y su innovadora arma movible. Pero al final de la pelea, 3 de los hombres de Villa habían sido asesinados, incluyendo el segundo al mando. La primera vez que el ejército estadounidense usó armamento motorizado fue un gran éxito. Al acercarse la primavera, la batalla en Europa se agudiza. Y el número de víctimas de ambos bandos aumenta sin cesar. La Primera Guerra Mundial fue una de las masacres más sangrientas de los tiempos modernos. Esa carnicería va más allá de nuestro entendimiento. Es imposible comprender cómo es que los generales creían que para ganar 1 kilómetro valía la pena sacrificar miles de vidas. Con los aliados entre la espada y la pared,
Alemania intenta convencer a Italia de cambiarse de bando y unirse a los poderes centrales. Pero Italia rechaza la oferta y envía decenas de miles de tropas hacia los Alpes italianos, con el fin de fortificar sus fronteras en caso de algún ataque. Entre ellos, se encuentra un tirador de primera, Benito Mussolini. Antes de la guerra, Mussolini era un activista antiguerra. Se puede decir que era un pacifista. Pero después de 2 años en el frente de batalla, es formado bajo la ideología nacionalista radical y está dispuesto a hacer cualquier cosa para defender su madre patria. El tiempo dedicado a defender las fronteras italianas alimenta el deseo de Mussolini de devolverle la grandeza a su país. Mussolini se convierte en una persona muy diferente a la que era antes de la guerra. Su actitud hacia la nación y su papel en ella han cambiado. Desarrolla un sentimiento nacionalista desbordado, un verdadero orgullo por su país. Los horrores de la guerra transformaron a Mussolini en un hábil asesino. Una característica que llevará consigo de vuelta a Roma. A 10.000 kilómetros del frente oeste, un país busca aprovecharse de la guerra en Europa. Durante los últimos 50 años, Japón se había esforzado por modernizar su cultura ancestral y así ganarse el respeto en el escenario global. El país gasta la gran mayoría de sus recursos para aumentar su armamento militar. Reemplazó al tradicional samurái por un ejército moderno que está a punto de someterse a una inmensa prueba. Los líderes japoneses ven la guerra en Europa como la oportunidad perfecta para abrirse paso al poder. Japón se une a las fuerzas aliadas y le declara la guerra a Alemania. Luego, invade y ocupa territorios en el Pacífico controlados por Alemania, asegurando rutas importantes de intercambio con Gran Bretaña y Francia. Mientras que Japón expande su imperio, un grupo selecto de guerreros es formado para unirse a la batalla. Entre ellos, se encuentra un joven recluta, el descendiente de un samurái. Su nombre es Hideki Tojo. Tojo era un hombre muy serio, ambicioso, trabajador, y se esperaba que hiciera una carrera en el servicio militar. Además, él era muy insaciable y deseaba alcanzar algún puesto en su profesión. Pienso que desde el principio su futuro parecía prometedor. Durante meses, Tojo resistió uno de los enfrentamientos más brutales y que demandaban más esfuerzo físico del mundo. Son unos débiles, indignos de servir al emperador. ¿Tú eres el que llaman navaja? La experiencia endurece a Tojo para la batalla y solidifica su inquebrantable lealtad al emperador. Mientras que Japón hace una demostración de su fuerza, Bélgica es atacada por el ejército británico. La lucha es por mantenerse con vida. Desde el comienzo del conflicto, cerca de 400.000 soldados británicos habían perdido la vida, solamente para ser reemplazados por los recién llegados.